Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Seguimos con nuestro estudio de Eclesiastés. Acuérdate de ir leyendo las citas bíblicas. Eclesiastés 17:7 al 12:14. En la sesión final del libro, el mensaje cambia radicalmente. Antes, el predicador se había quejado de que todo lo que tiene el mismo destino, 9:2. Aquí nos advierte que Dios juzgará nuestra obra, 11:9. Antes dudaba que el Espíritu subiera al cielo después de morir, 3:21. Aquí nos muestra duda al respecto, 12:7. ¿A qué se debe ese cambio al parecer? ¿Qué importancia tiene para nosotros? ¿Tiene razón el predicador en su primera opinión o en su conclusión final? Estas son las preguntas que nos van a ocupar en este estudio del 11:7 al 12:14. Alégrase, hombre, pero acuérdate siempre, 11:7-8. Según 11:7, ¿cómo son la luz y el sol? ¿Qué representan aquí? Versículo 6-3-5. Según 11:8, ¿qué debe recordar el hombre? ¿Qué representan las tinieblas en el versículo 8? También puedes ver Eclesiastés 6:3-4. Los verbos alégrese y acuérdense marca la estructura del 11:7 a 8 y 11:9-12:8. Cada sesión llama a alegrarse la vida, pero también a recordar que seremos juzgados por Dios después de la muerte. Es agradable estar vivo. En este versículo la luz y ver el sol representan la vida, así como en el versículo 6:5 y 7:11. El predicador nos invita a alegrarnos durante nuestros años de vida, 11:8. El verbo hebreo que se traduce tengan gozo en el 11:8 es el mismo que está vertido en alégrese del versículo siguiente. Las primeras oraciones del versículo 8 están traducidas con más exactitud en la versión Reina Valera actualizada. Si el hombre vive muchos años, alégrese en todo ello. La Biblia de las Américas dice más o menos lo mismo. Esta invitación hace eco de lo dicho en el 2:24-26, 3:12-13, 22:5-18-20, 8:5-9-7-10 y 10:19. A la vez el predicador nos exhorta a acordarnos que sin excepción, al llegar a su fin nuestra vida, todos pasamos al mundo de los muertos, 11:8b. En contraste con luz, que representa la vida en el versículo 7, las tinieblas del versículo 8 representan al mundo de los muertos, así como se dice en el capítulo 6:4. El predicador dice, aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdate sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos, versículo 8. Con esto nos trae a la memoria que aunque vivamos muchos años, versículo 8a, en la tierra, después pasaremos muchos días en el mundo de los muertos, versículo 8b. Obviamente, los muchos años bajo el sol serán breves en comparación con los muchos días que vendrán después, pues estos serán eternos, versículo 12:5. Para descubrir por qué el predicador nos llama a recordar nuestra existencia de ultratumba y que recalca su larga duración, tenemos que seguir leyendo hasta el versículo 12:7. En el versículo 8 concluye, todo cuando viene es vanidad. Sería natural pensar que esta oración habla de la existencia después de la muerte. Sin embargo, en las 33 veces que la palabra vanidad ha aparecido en el libro, hasta este punto siempre se ha referido a la vida en la tierra. Si ese es el caso aquí también, ¿qué podría significar todo cuando viene es vanidad? De nuevo, tendremos que seguir leyendo para poder interpretar esta oración correctamente. Alégrate, joven, pero acuérdate, 11:9 del 12:8. Acuérdate antes de la vejez, 11:9 al 12:5. Entonces, razonemos un poquito. ¿A quién se dirige el predicador en el versículo 11:9? ¿Qué le invita a hacer? ¿Qué le dice que debe saber? Según el 11:10, ¿qué debe hacer el joven? ¿Qué debe hacer según el 12:1? ¿Qué periodo de la vida se describe en el 12:1b y 5? ¿Qué eventos de la vida se describen en el 12:6-7? ¿Qué diferencia hay entre el 12:7 y el 3 del 20 al 21? Después de hablar en el versículo 11:7-8
y a los seres humanos en general. El predicador ahora se dirige específicamente a los jóvenes. Le invita a alegrarse en su juventud y a satisfacer sus deseos, pero con ciertas limitaciones, porque Dios juzgará según todas sus obras. 11:9. Por lo tanto, mientras disfrutas de la adolescencia, debes evitar el enojo y otras maldades. 11:10. Las últimas palabras del versículo 9 nos sorprenden porque a lo que va el libro, Salomón ha dicho lo contrario. Se ha quedado porque Dios no siempre castiga a los seres humanos, pues hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Tampoco ha aceptado que habría un juicio después de la muerte, versículos 2, 5 y 10, porque ahora de repente asevera que será todas estas cosas te juzgará Dios. 11:9. No hay respuesta ante esta pregunta. En el versículo 9, una vez más tenemos que seguir leyendo hasta el 12:7 para poder resolver nuestras dudas. Nos surge otra interrogante al final del versículo 10. ¿En qué sentido son vanidades la adolescencia y la juventud? Versículo 1, 2 y 11:6. La palabra vanidad significa inútil o sin sentido. Aquí, sin embargo, el contexto indica que se debe interpretar como transitorio o pasajero. El predicador exhorta al joven a recordar que algún día será juzgado por Dios porque su juventud pasa rápido. 11:10b. A la vez, el uso del vocablo en el sentido transitorio en el versículo 10 nos da la clave para resolver nuestras dudas pendientes sobre la última oración del versículo 8. Allí vanidad debe tener el mismo significado. En ese versículo, entonces el predicador nos enseña que aunque vivamos muchos años, en realidad todo cuando sucede en la vida dura poco y todo comenzaría los días eternos más allá del sol. Nuestra interpretación de la palabra vanidad en el 11:8 y 10 queda confirmado en el 12:1. Allí el predicador insiste al joven a acordarse de Dios durante su juventud, porque pronto llegarán los días desagradables de la vejez. Sí, es bueno disfrutar los años de buena salud, 11:9, pero también debemos utilizar nuestras energías para servir a aquel que nos creó. Cuando seamos grandes, cada vez irá disminuyendo lo que podemos hacer físicamente para Él. Las molestias de la vejez se enumeran en el 12:2.5 mediante una serie de figuras. Puede ser una época de días oscuros y tristes, 12:2. Los músculos tiemblan y los huesos se encorvan, 12:3. Las muelas empiezan a caerse, los ojos se oscurecen, 12:3b. Y los oídos se ensordecen, 12:4. El sueño es ligero y las cuerdas vocales ya no cantan como antes, 12:4b. Cómo se cae fácilmente algunos ancianos, temen a las alturas y hallan terrores en el camino, 12:5. El cabello se vuelve blanco como la flor de almendro y el que saltaba como langosta en su juventud, ahora camina lentamente, 12:5. En lugar de la langosta será una carga. Tal vez esta frase se debe traducir como la langosta se arrastra, como dice la Biblia de las Américas. El apetito se pierde por completo, 12:5. En fin, el anciano se acerca a la muerte y a su morada eterna, 12:5. Acuérdate antes de la muerte, 12:6-8. Si en la vejez hay menos fuerza para servir al Señor que en la juventud, 12:1-5, toda posibilidad de hacerlo desaparece en el momento de la muerte, 12:6-7. En el versículo 6 emplean dos figuras para hablar de este momento. El cuenco de oro era una lámpara suspendida en la cadena de plata. Cuando la cadena se quita, la lámpara cae al suelo y se rompe, y la luz que representa la vida se apaga. El agua de la fuente y del pozo es otro símbolo de vida. El agua no puede ser obtenida ni retenida cuando se rompe el cántaro y la rueda. Así como la rueda rota cae al fondo del pozo, así también el difunto descenderá hacia la tumba. En el versículo 7, el clima no solo del 12:1-7, sino también de todo Eclesiastés. Este penúltimo versículo del discurso del predicador revela por primera vez su conclusión de que el espíritu del fallecido vuelve a Dios. Salomón pensaba de otra manera en el 3:19-22. Allí dudaba que fuera posible saber
Si después de la muerte el espíritu humano sube al cielo, o si como el animal desciende al pozo, ¿por qué habrá de cambiarlo de padecer? La respuesta está en la alusión del 12:7, a la historia de la creación. El polvo del cuerpo lógicamente vuelve a la tierra, porque de allí fue tomado. 12:7. Génesis 22:7, Génesis 3:19. En cambio, el espíritu no procede del polvo, sino de Dios que lo dio. Capítulo 12, 7b. Ver Génesis 2:7. Entonces, la lógica indica que el espíritu humano no desciende abajo al polvo, sino que regresa a su fuente, que es Dios. El cuerpo, su origen es el polvo y su destino será siempre el polvo. El espíritu, su origen es Dios y debe volver a Dios. Ahora entendemos por qué exhortó el predicador al joven a acordarse de su creador en el versículo 12:1. El relato de la creación nos da la pista para saber el paradero del espíritu del difunto. El autor aclara que el juicio de todas las obras que se mencionan en el 11:9 se realizarán cuando el espíritu vuelva a su hacedor, ascendiendo al cielo para comparecer ante el juez de toda la tierra. Pero esto también significa que si hay vida después de la muerte, y en esa vida cada uno tendrá su recompensa según lo que haya hecho en la tierra. Ahora comprendemos que por eso el predicador llamó al 11:8 a acordarnos de los muchos días que vivimos en el mundo de los muertos. Lo que hacemos en esta breve vida determina cómo pasaremos la eternidad. Ahora bien, se ve que la vida no es vanidad, sino bien, no todo recibe su justa recompensa aquí en la tierra. Lo haría cuando el espíritu vuelve a su hacedor y a lo largo de toda la eternidad. Vale la pena entonces esforzarnos para hacer todo lo bueno posible, lo mejor posible, y actuar siempre con justicia, porque el hombre puede tener mucho provecho de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. Versículo 1-2. El versículo 12:8 parece contradecir lo que acabamos de decir, pues repite que todo es vanidad, sumamente vano. Así el predicador termina como comenzó 1:2. Sin embargo, el 12:8 no significa lo mismo que el 1:2, pues Salomón ahora ve las cosas desde una perspectiva muy diferente. Hemos visto que el 12:8 y el 10, él utiliza palabras vanidad, pero ya no para decir inútil o sin sentido, sino transitorio. Aquí hace lo mismo, de suerte que concluye todos sus discursos subrayando que la vida, aún la más larga, es efímera. Hay que aprovechar cada día para hacer tesoros eternos en el cielo. Cambios de perspectiva. 1:2, todo es vanidad. Igual, esfuerzo inútil y la vida no tiene sentido. El 12:8, todo es vanidad, la vida pasa rápidamente. ¿Qué década pasó más rápido para usted? ¿Las más recientes o las primeras de su vida? ¿Vive usted para el hoy o para la eternidad? ¿Qué puede hacer esta semana para acumular tesoros eternos en el cielo? Teme y aguarda. 12:9-14. Según el 12:9-10, ¿qué cosas buenas hizo el predicador? Según el 12:11, ¿cómo son las palabras de los sabios y de los maestros? Según el 12:13, ¿qué es lo que más importa para el hombre? ¿Por qué es tan importante? Según el 12:14. De repente, en el 12:9, escuchamos otra voz, aparentemente la del editor del libro. Puesto que el discurso del predicador ha sido bastante difícil de entender, el editor agrega dos declaraciones. Fácilmente podemos confundirnos pensando a lo largo del libro que el predicador crea la idea chocante que escribe. En realidad, él quiere decir que esos conceptos serían ciertos solamente si no hubiera vida después de la muerte. Quiere demostrar que no creer en el juicio de ultratumba conduce a conclusiones totalmente inaceptables. Si nos equivocamos acerca de su mensaje, posiblemente llegaremos a pensar que fue un maestro falso. Por último, el editor afirma lo contrario. 12:9-11. Puntualiza que el predicador fue sabio, que enseñó sabiduría al pueblo y que investigó, compuso y correlacionó muchos proverbios. Lo que escribió fue la verdad y lo plasmó con gran arte literario. 12:10. Aunque no incomoden sus palabras como aguijones, como sucede con los otros maestros sabios,
También son como clavos que nos dan una orientación segura e inconmovible, 12:11. Y lo que es más importante, son inspiradas por Dios y usadas para Él para pastorearnos, 12:11b. A continuación, el editor aclarece que la conclusión principal del predicador 12:14, el lector puede haberse confundido acerca de ella, porque no se da sino hasta el final del discurso de Salomón, en el 11:7 al 12:8, y se expresan en forma sutil y contradicen las ideas expuestas a lo largo del 1 al 11:6. Podemos fatigarnos antes de percibir el verdadero mensaje de Eclesiastés 12:12. La conclusión del predicador son dos, y ambas se relacionan entre sí. La primera es que lo más importante es la vida eterna. De la vida temer a Dios, 12:13. Esto significa obedecerlo, creer que Él castigará a los malos y bendecirá a los justos, Éxodo 20:20. Para nosotros implica poner nuestra fe en Jesucristo para recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación del castigo eterno. El temor al Señor también nos impulsa a obedecerlo, esperando recibir tarde o temprano una recompensa de su mano. La segunda conclusión es que en efecto Dios juzgará toda obra, incluso la que están encubiertas, 12:14. En el versículo 7b ha indicado que esto sucede después de la muerte, y otros textos bíblicos indican que habrá una serie de juicios en el tiempo de la segunda venida. El Nuevo Testamento aclara que no somos salvos por nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo. A la vez, todos los pasajes acerca del juicio divino enseñan que nuestras obras serán juzgadas, de manera que en verdad tiene sentido temerle a Dios y obedecerle, pues nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 5. El predicador da dos declaraciones importantes. No enseña errores sino sabiduría, 12:9-11. El mensaje tema a Dios porque Él juzgará, 12:14. ¿Qué pecados encubiertos tienes tú? ¿Quién los ve? ¿Qué buenas obras hace usted sin que nadie se dé cuenta? ¿Quién las ve? Según el 12:14, ¿cuál será el resultado? Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios eterno, por todas las inquietudes que has puesto, Señor, en el libro que se hace para nosotros. Yo te pido, Padre Celestial, que seas tú siempre ayudándonos, que tu presencia, tu amor y tu misericordia, Padre Celestial, siempre nos acompañe. Espíritu Santo, te damos gracias por todo. Te damos gracias porque tú eres santo, porque tu amor, Padre Celestial, se derrama grandemente sobre cada uno de nosotros. Te agradecemos todo lo que haces, todas las enseñanzas que dejaste en tu libro para nosotros. Mi alma te alaba, Señor, y te glorifica por todo. Te pido que cada día nos des más sabiduría y cada día, Padre Celestial, nos enseñes más y más de ti. Señor, bendice a cada hermano que escucha este video. Dale sabiduría, Padre Celestial, y enséñase lo maravilloso y grande que es obedecerte y servirte. Que tu amor se derrame en cada uno de ellos y tu misericordia siempre nos acompañe. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.